La mañana. Una señal. Hay un poder real que cada vez es más débil, porque está evidenciado en el valor de sus empresas, en el valor de los bancos, está evidenciado. Es un poder que existe, es un poder fáctico, que está acompañado por grandes medios. Eso ocurre en la Argentina y en el mundo, pero el poder de la Argentina está en la gente. Eso también hay que grabárselo, porque si no el peronismo nunca hubiera existido. El verdadero poder está en la gente, está en el ciudadano común. Y lo que yo intento es que todos entendamos que tenemos por delante un desafío muy grande, donde ahora también está la posibilidad de construir otra sociedad, y que ese desafío lo tenemos que asumir en conjunto. Yo sé que la política es contradicción de intereses, y sé muy bien qué intereses represento yo, y sé muy bien contra qué intereses me choco, pero lo que busco es que la gente me acompañe para defender los intereses que queremos defender, que son los intereses de la mayoría de los argentinos. Buen día, amigos. Qué gris que está todo. Va a llover mucho, me parece. Ya en la madrugada pude escuchar muchísimos truenos. Un día de esos que a muchos asusta y que, por supuesto, con la depre que significa aguantársela en casa, con la falta de saliditas que la gente creyó que iba a tener, a mí me parece bien no abrir las compuertas, debo decir entre paréntesis, solamente estoy describiendo lo que sucede en muchísimas personas. Como les decía ayer, hace un siglo el mundo estaba en guerra, 20 años después estuvo nuevamente en guerra, y en cada hogar, si la Argentina, por ejemplo, hubiera padecido eso, había la expectativa de si un hijo volvía o no, y me parece que todo es bastante más grave de lo que ha ocurrido en la humanidad que esto que sucede, que algunos se lo plantean como lo grave, más grave de la historia. Muchas cosas han pasado que son, por cierto, muchísimo más angustiantes de solo pensarlo que lo que se vive hoy en la Argentina. Y en el mundo entero, porque todo el mundo está con esto de la cuarentena, con la lucha para que la gente no salga a la cuarentena. Hubo demostración en España y en Estados Unidos, del lado de la costa oeste, de que la gente apenas se abren las compuertas se lanza locamente a la calle, como si nunca hubiera tenido calle ni vereda, y eso es muy complicado, y eso puede alterar la situación. Quisiera saber un poco más de lo que dicen que ha sido en la ciudad de Buenos Aires un aumento de la curva. Vamos a estar charlando de eso también con la García. Pero empezamos con los medios de comunicación, porque saben que es un tema que a mí me apasiona. Todos mis libros en los últimos tiempos por lo menos tienen que ver con eso. Los medios de comunicación, la política y el poder. Y los medios de comunicación como parte del poder real. Alberto Fernández habla bien de esa confrontación, de ese conocimiento del poder real, pero por supuesto es una materia en la que difícilmente Alberto Fernández ve 10, como en otras sí ha sucedido, en su condición de potencial estadista de fuste que la Argentina se ha dado en estos años. Pero con el tema del poder real y de los medios, ahí tiene un límite. El límite, por ejemplo, es decir, en todo el mundo es igual, y no es así. No es igual, pero para nada es igual. La Argentina, y en todo caso Brasil con O Globo, son situaciones absolutamente excepcionales, y mientras el planteo no sea eso, nada se va a hacer. La Argentina es un caso completamente distinto a Estados Unidos, Francia, España, Italia, donde ustedes pongan la mirada, porque la Argentina tiene monopolio. Y esto es lo muchísimo más grave. El periodismo en todas partes tiene sus defectos, sus luchas, sus conveniencias, etcétera. Pero en ningún lado, en ninguna parte del mundo existe el monopolio que hay en la República Argentina. Y lo otro en lo que también discrepo con Alberto Fernández es en que el poder reside en el pueblo. Si el poder residiese en el pueblo, la injusticia no sería tan grave, porque el pueblo haría que las cosas sean más justas, más equilibradas. No, el poder está en una élite. El pueblo no tiene poder. El único poder del pueblo es votar un poder político que lo defienda de ese poder real. Eso es el poder político. En eso también me inclino fuertemente por un error conceptual. El poder es el poder real.
encabezado en la Argentina por los medios de comunicación. Puede ser en Estados Unidos encabezado por la industria armamentista, pero no por los medios. Los medios tienen una penetración, una influencia muy grande, pero no tienen a un solo medio. La derecha se informa con Fox News, los más progresistas con muchos de los otros canales, está New York Times, está el Washington Post, está Los Angeles Times, y no tienen nada que ver entre ellos, y de ninguna manera son dueños de telefónicas, del fútbol americano o de lo que raye, de ninguna forma. Entonces, es muy buena la observación de que es consciente de que contra qué poderes lucha. Marca un límite en la apreciación de decir esto ocurre en todo el mundo. Eso es grave. Eso es grave. Y también marca un límite casi rayano con la ingenuidad cuando dice el poder es el pueblo. El pueblo solo elige el poder político. El poder político es el que representa al pueblo cuando gana el pueblo. El poder político, cuando ganó el neoliberalismo, representaba todavía más al poder real. Por eso fue tan atroz lo que sucedió en la Argentina hasta el 2015, porque el poder real era un desprendimiento, daba un desprendimiento del poder político. Es decir, uno era con el otro vaso comunicante. Pero por lo menos en esa caminata, muy linda la nota de nuestra sensible amiga Romina Calderaro, esa caminadita y esos conceptos y esa idea y esa transparencia que tiene, la verdad es que Alberto Fernández se hace creíble en el error y en el acierto en lo que piensa, es como va viendo la situación, no está escondiendo cartas. En los errores que me permito marcar por el entrenamiento que estos temas me generan, no hay otra cosa que una cierta ingenuidad, evidentemente, o una observación que al ponerle el límite, al decir esto es igual en todo el mundo, es grave a futuro, porque algún día este poder político que está tomando Alberto Fernández tendría que permitirle luchar para que la Argentina sea un país como los otros, como el resto del mundo, un país donde el periodismo es Liberación, Le Monde, Le Figaro, los canales de televisión aparte, las radios aparte, nada que ver, dueñas de absolutamente nada, como decía antes, también de los Estados Unidos, etcétera. En América Latina se da una concentración porque todos los medios de comunicación vienen, desde el fondo de la historia, nacieron con los partidos políticos, expresión de los partidos políticos. Pero eso no los hacía dignos de desconfianza o sospecha, porque uno sabía qué era lo que estaba leyendo, cuál era el diario que representaba los intereses del Partido Colorado, del Partido Blanco en Uruguay, cuál era el diario que representaba los intereses radicales o los intereses liberales en la República Argentina. Por ese lado no había problema. Pero bueno es que estas cosas tengan comienzo, porque el poder real es en estos momentos el enorme enemigo que tiene el pueblo. Si el pueblo tuviese poder, el gobierno estaría muchísimo más firme y no estaría en estos momentos confrontando contra tantas realidades negativas que con mucho coraje está afrontando. Me parece que el tema siempre pasa, en definitiva, por el poder real y los medios dominantes. El papelón de Facundo Suárez Lastra esta semana, diciendo que había leído en el diario que el Congreso estaba cerrado, diputado. Ahí están cómo los diarios o algún diario le marcan agenda equivocadamente a algunos diputados. Esperemos que Suárez Lastra, cuando tenga que tratar el proyecto de impuesto a la riqueza, no diga, pero si Clarín dijo que la Corte lo había rechazado, porque si leyó hoy la tapa de Clarín, Suárez Lastra después va a decir, pero Clarín dijo que la Corte había rechazado el impuesto a la riqueza. Ahí está, cómo están guionados Suárez Lastra diciendo, dice el diario que el Congreso está cerrado. Es una vergüenza realmente, porque así malinforman, en ese círculo vicioso están, después el trolaje que ellos mismos van monitoreando ellos mismos, y ahí así malinforman, toda la infodemia. Eso era Gustavo Silvestre en Sobredosis de TV, pero también habló anoche fuertemente en Minuto 1, en C5N. A mí me interesó, me importan mucho las voces que se incorporen fuertemente a la pelea con los nombres, sin dar vueltas,
¿De qué medios se trata? Como digo a veces, pretendiendo una humorada, pero no me sale bien, uno no se para en el kiosco y dice, deme medio hegemónico. Va y dice el nombre de los diarios. Esta es la principal pelea de la Argentina de estos años. El dolor más grande de la Argentina es que los medios monopólicos, Clarín, Nación, Clarín sobre todo, por supuesto, le pusieron un candado al periodismo decente. Lo encerraron y tiraron la llave. Evidentemente tiraron la llave porque no pueden volver a etapas en las cuales eran diarios con sus defectos, que todos los medios periodísticos los pueden tener, pero sin el altísimo grado de interés que ahora tienen y que están defendiendo. Es decir, se suma lo ideológico, el interés y la pertenencia. Ahora sí que la situación es grave. Descaradamente, el diario Clarín el sábado mintió alevosamente en la tapa, diciendo que la Corte le había puesto un freno al proyecto del impuesto a la riqueza. Es una mentira grande como una casa. Es una mancha más al periodismo, parte de este periodismo de guerra que sigue insistiendo el diario Clarín. La Corte absolutamente no puede rechazar de antemano nada. Primero, porque ni siquiera el proyecto está presentado. Pero ese es el deseo del diario Clarín y de muchos en la Argentina que le advierten desde la tapa a la Corte: ojo si aprueban este impuesto con lo que ustedes van a hacer. Mire la vergüenza, la Corte rechazó por unanimidad el planteo de Cristina Kirchner. Pero mire lo de arriba, tema del día, esto: freno judicial para el proyecto del impuesto a la riqueza. Este es el deseo de Clarín, que presiona, que le manda un mensaje a algunos jueces de la Corte, que seguramente le responden, que presiona y que le mandan mensaje a algunos de sus jueces de Clarín, en primera instancia, para que si el Congreso lo trata y lo aprueba, rápidamente declaren la inconstitucionalidad. Gustavo Silvestre además tiene la autoridad que le da haber trabajado en ese medio y que pueda decir las cosas así tan fuertemente. A mí me parece muy, pero muy interesante y muy valioso, porque los conoce todavía de más cerca, aunque hace muchos años que se fue de ahí, que eso también le da autoridad, porque evidentemente él dejó ese medio. Por eso me importó muchísimo lo que estaba escuchando ayer. Si la gente no entiende cuánto engaño hay, si no se comprende cuánto compromiso hay de los medios con el establishment, nunca vamos a saber leer un título ni comprender una nota. Lo que hicieron el sábado, eso de lo que poco menos se reía Gustavo Silvestre, y que yo también mostraba en mi columna de C5N ayer, es gravísimo. Ese título al que le respondió Leopoldo Moró, Graciana Peñafort, pero es poca cosa, porque ¿cuánta gente ve la refutación que se pueda hacer? Entonces hay que multiplicar los efectos para que alguna vez podamos entender que detrás de un título hay un interés. Están jugando fuertemente a la política. No quieren ese gobierno y no dudarían, no están dudando de que si lo pueden voltear lo harían, pero lo harían. Y esto es lo grave. Porque mientras ellos operan y llevan a cabo estos ataques, la gente no tiene el entrenamiento necesario. Por eso es que a veces es conveniente poner todo el peso que sea posible en las palabras para que entendamos que el tema central de la gran discusión política en la Argentina no pasa por Macri o por Alberto Fernández o por Cristina, pasa por la confrontación de lo que llamamos la política, que por supuesto no incluye a Macri y secuaces, la política y lo que es el establishment, que tiene como quilla del barco a los diarios. Artículo dedicado al papel de los medios de comunicación, alguna vez señaló ese enorme correntino que fue don Raúl Scalabrini Ortiz. Dijo: en un país empobrecido, los grandes diarios son órganos de dominio colonialista. El periodismo es quizás la más eficaz de las armas modernas que las acciones eventualmente poderosas han utilizado para dominar pacíficamente hasta la intimidad del cuerpo nacional y sofocar casi en germen los balbuceos de todo conato de oposición.
Su acción es casi indenunciable porque, fundamentalmente, opera no a través de sus opiniones, sino mediante el diestro empleo de la información, que por su mismo índole no puede proporcionar una visión integral y solo transfiere aquella parte de la realidad que conviene a los intereses que representa. Asombrosa. Porque el establishment de estos tiempos, ligado a los ricos, se parece al de aquellos. Ignoraron olímpicamente el destrozo macrista, levantan la voz ahora cuando se promueve tocar ínfimamente las grandes fortunas y encima exponen los intereses comunes con los bonistas, que condicionan la sustentabilidad del país con sus apetencias insostenibles. Es imperioso y trascendental entender que esta disputa de intereses, tan ancestral como recurrente, está dándose también en tiempos de pandemia. Los privilegiados de siempre muestran su peor cara. Chesterton decía: no hay amigos ni enemigos eternos, solo los intereses son eternos. Y estos tipos se encargan de dejarlo de manifiesto a cada paso, aún cuando arrecia la peor de las tempestades. Esto hace, bueno, como dice Caimi a las 8, en Caimi a las 6, el gran programa que nos antecede en la programación de la AM750. Nosotros venimos a hacer la segunda mañana. La gente es presa de ese periodismo. Engañarla es muy fácil. Y una cosa increíble, lo dice Mark Twain, es fácil caer en el engaño, es fácil que te engañen, y es muy difícil al engañado convencerlo de que lo han engañado. Es increíble. Ese es el poder que tienen todavía, porque con todo lo que han mentido, con toda la repugnancia que provoca el tipo de periodismo que ellos llamaron de guerra, de basura, todo lo que han hecho, que es la vergüenza más grande de la historia del periodismo internacional, no les provoca una debacle. Mantienen su audiencia, mantienen quienes lo compran, y hasta, podría decirse en algún caso, pueden tener una especie de hinchada en la pelea que ellos generaron con habilidad en nombre de una división tajante y profunda que de pronto aparecía en la Argentina, y no es verdad. La división viene desde el fondo de los tiempos de la historia de la Argentina, y lo que hicieron fue hablar de una división que tenía malos del otro lado. Los malos son los que quieren ese enorme pozo, esa zanja que existe desde el principio de la historia de la conformación de nuestros países en América Latina, por supuesto, y que determinó que no por casualidad Bolívar, Artigas, San Martín terminaran o lejos de su patria o muriendo en el absoluto abandono, porque se iba haciendo cargo de la política, de las luchas que ellos llevaban a cabo, y se tenían que ir porque para ellos eso era espantoso, y desde ahí venía la enorme pelea por ver quién se quedaba con todo, y se quedaron los que se componen como una pequeña élite. Fíjate vos que los grandes medios te dicen, a los ciudadanos los llaman mercado, y dice, es el mercado el que nos elige. Claro. Lo que pasa es que a partir de ello ellos venden publicidad a diestra y siniestra de grandes corporaciones. Y eso no es lo que le pasa a pequeños medios o a medios medianos. Sí, ese es otro tema. Las pautas tendrían que ser, empezando por los de abajo, porque los de arriba tienen toda la publicidad privada. Llegan incluso a negarle a los fuertes anunciantes a que anuncien en algún diario que ellos quieren que desaparezca, y lo hacen ofreciéndole mejores precios, etcétera. Esto que estoy diciendo está manifestado con pruebas, que por otra parte todo el mundo conoce, que han salido. Cuando uno mira las ofertas de Clarín, por ejemplo, puede advertir cuál es el juego. No solamente tener el aviso y cobrarlo más caro que los otros en función de vender más, sino proceder a que los otros medios no tengan esos avisadores. Muchísimos son presionados para eso. Por supuesto que es muy difícil porque que le caerían al gobierno inmediatamente, pero no es justo que el que tiene más publicidad privada le den también mayor publicidad oficial. En Estados Unidos y sobre todo en Europa existe un recurso de ir por el de abajo, de ir permitiendo que haya otros medios que sí dependen mucho más todavía de la pauta publicitaria, porque estos otros medios toman la pauta por angurria, pero en realidad tienen toda la publicidad privada a su disposición, los otros no. Es una cuestión también de dar pelea. Vamos a ver si los tiempos que vienen
marcan una pauta adecentada, no una pauta en la cual el que vende más es el que recibe más, porque no es este el recurso, no es así. Tiene que la democracia encontrar respuesta a todos los medios, y que sea un cálculo hecho desapasionadamente, pero que no sea la mayor parte de la pauta publicitaria para esos grandes medios, que hicieron cosas terribles con Macri en el pasado. Ayer lo escuchábamos a Pancho Meritelo, el jefe de los medios y comunicación en la Argentina, hoy día contando cómo Macri se gastó 850 millones de pesos a cuenta del 2020, es decir, gastó la plata de este año y se la dio a manos llenas, y ahora hay que pagarla.